Agofa TV. Interactúas y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba... Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una edición más de Una Feria Política. Yo soy Tina Feria, estamos por Agofa TV. Este es un programa para conocer, debatir y analizar temas de la política, de la actualidad y de la sociedad civil. Bien, hoy te quiero contar que vamos a estar con grandes invitados. También decirte que el mes de diciembre tenemos lo que resta del mes de diciembre, que pasa volando, cómo pasa este mes. Y además tenemos una agenda cargadísima de temas, no solo diciembre, sino también enero, que se viene y trae muchas cosas nuevas en el 2025. Estamos muy contentos de tener grandes invitados, charlas, encuentros de debate, lunes a lunes. Iba a decir jueves a jueves, porque cambiamos de día, ahora estamos los lunes a las 19 horas. Bien, así te voy a presentar Una Feria Política y a nuestra primera invitada, que es Carla Deiana, dirigente del Polo Obrero, ex candidata a gobernadora del Frente de Izquierda, socióloga y docente. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Tina, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir, nos hemos cruzado, ¿no? Así en campaña nos hemos cruzado en varios lugares. Así es, siempre nos encontramos hablando de educación en general. De educación. Y que es un tema siempre importante y bastante menospreciado en la agenda política, así que realmente valoro que me hayas podido invitar para que charlemos, bueno, de todo lo que estamos viviendo. Este año ha sido intensísimo, a mí se me pasó volando y con un balance creo bastante malo, ¿no? Para los trabajadores, las trabajadoras, así que bueno, hay mucho para charlar, para balancear y para ver cómo encaramos el año que viene. El 2025, sí, la verdad que la educación compartimos porque sos docentes, somos docentes, así que tenemos varias luchas en las calles, te vemos, te cruzamos, así que política de educación es lo que más nos llega, no solo a nosotras, sino creo que a todos, a toda la sociedad, porque ¿quién no está atravesado por la educación, verdad? Sí, creo que el tema educativo obviamente habla de la planificación de un futuro, de una sociedad, y hoy la juventud está muy golpeada porque va a un sistema educativo en crisis, carente de recursos, para un mercado laboral profundamente precarizado, y creo que esto un poco está en la base a veces de los problemas que vemos en la performance de nuestros estudiantes, porque bueno, muchas veces hay que sobrellevar primero una situación social preexistente, falta de trabajo, falta de comida, falta de vivienda, llegar a una escuela donde muchas veces pasa lo mismo, ¿no? No hay agua, no hay luz, no hay becas escolares. Y luego, una vez que ese chico o chica hizo esa trayectoria escolar, se encuentra con un mercado laboral que no le da derechos, que le da salarios realmente de miseria, kiosquero, verdulero, ¿no? Entonces, me parece que un poco todo eso va componiendo un escenario que lleva a que un sector de la juventud deserte de la escolaridad. Yo soy profe de secundaria y realmente se ve mucho como los sectores que más esfuerzos hacen de la clase trabajadora para acceder a la escuela son en general los que primero dejan porque tienen que trabajar por una maternidad precoz, a veces no deseada. Así que bueno, creo que tenemos como docencia un enorme desafío porque somos los trabajadores de la educación los que ponemos en pie la escuela pública. Hemos luchado mucho con los gobiernos anteriores, con este ni hablar, que tiene un proyecto de privatización, de entregarle la educación a las iglesias, y creo que en este punto, bueno, nos merecemos un debate y planificar un plan de lucha para el año que viene, porque acá en la provincia con Puyaro no se quedan atrás, ¿no? Todos estos planes de desguace. Carla, hablabas de la deserción escolar, ¿verdad? Qué gran problemática, ¿no? Sí, la verdad que es un tema muy grave y que golpea sobre todo a los estratos más empobrecidos. Me parece que muchísimos chicos y chicas este año han dejado la escuela para ir a trabajar porque vieron que su papá, su mamá, que tal vez estaba ocupado, sin embargo, no lograba cubrir una canasta familiar básica, y entonces tuvo que salir a trabajar el resto de la familia para poder complementar los alimentos, que es lo que más subió durante todo este tiempo, porque Milei se jacta de la caída de la inflación,
pero la realidad es que canasta de alimentos aumentó muchísimo con ese masazo devaluatorio de Caputo al inicio del mandato de Milei. Eso nunca se terminó de recuperar en el salario ni público ni privado, y luego, bueno, con el impacto de los servicios, que está subestimado en el INDEC, porque no se mide correctamente todo lo que ha sido los naftazos, el aumento de la luz, del agua, de los alquileres. Y entonces, bueno, la familia trabajadora este año ha tenido que trabajar mucho más para cubrir tal vez menos, y en ese punto la juventud, que está en cuarto o quinto año, tuvo que salir a laburar para poder ayudar a la familia. Sí, sí, tal cual. ¿Ves un diciembre bastante golpeado? Bueno, económicamente. Me parece que el balance es muy malo. Tenemos un aumento de la pobreza, un aumento de la indigencia, a pesar de que el gobierno salió a decir, bueno, mentiras, de que la jubilación había volado en dólares, que el ingreso de los trabajadores había recuperado. Cuando uno ve el último trimestre de este año, ve cómo crecieron los guarismos de pobreza y los guarismos de indigencia, es decir, lejos de un amesetamiento o un decrecimiento, este último trimestre marcó de lleno, según los números del propio INDEC, luego están los números de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, de cómo han crecido estos índices. Y un dato importante, Tina, entre los jubilados, el aumento del 30% de pobreza, es decir, ha sido el sector más golpeado de todo, y lo hemos visto con estas coberturas impresionantes de jubilados queriéndose suicidar en Córdoba, bueno, llorando en la tele porque tenían que elegir entre un medicamento que antes se los cubría PAMI o la comida. Sí, creo que el cuadro social es de un deterioro terrible. No hay una respuesta todavía a la altura, ¿no? Pero desde el punto de vista de los indicadores, todo ha empeorado. Bien, Carla, cambiando un poco para hablar acerca de la reforma, estuvimos todas estas últimas semanas hablando de la reforma constitucional. Sí. ¿Cuál es la postura de la izquierda? Mira, es una reforma reaccionaria. Nosotros tenemos en este punto una diferencia total, no solamente con Puyaro, sino con todos los bloques políticos, con el peronismo, con el socialismo, con el bloque de del Frade. Todos han salido a plantear que la reforma era necesaria porque la Constitución santafesina es de 1960, es una de las pocas que no se ha reformado, y entonces que habría una necesidad de actualizarla. Ahora, cuando uno va al contenido concreto, la actualización consiste en habilitar la reelección de gobernador. Santa Fe y Mendoza son las únicas dos provincias que no tienen reelección, y luego esto se quiere maquillar con incorporación de tratados internacionales a la Constitución provincial y cuestiones por el estilo, que independientemente del análisis que habría que hacer, por ejemplo, Pacto de San José de Costa Rica establece la concepción como inicio de la vida, y es un principio contra el derecho al aborto que hoy es ley en la Argentina, pero más allá de eso, esos pactos están en la Constitución Nacional, es decir, son de aplicación obligatoria en el territorio del país, y entonces acá el único punto de fondo es habilitar que Puyaro pueda ser reelecto dentro de 3 años, e incluso si vos ves, Tina, cómo se convocó, es un atropello total. Vamos a una elección en abril de convencionales constituyentes sin paso, que coincide con las pasos de concejales, para ir a una convención constituyente sin fecha. Es decir, puede ser en diciembre del 2025, en enero del 2026, con lo cual apuraron un trámite express. Que en 48 horas diputados y senadores votó las condiciones de esta reforma constitucional para ir a una reforma con fecha incierta a finales del año que viene, luego incluso de la elección de diputados. ¿Te das cuenta que acá hay un intento del gobernador en realidad de hacer una especie de plebiscito, de encuesta adelantada, muy al inicio del año próximo, en abril, después del receso de verano, donde la gente se va de vacaciones, piensa en otra cosa? Además, lo que hablábamos en programas anteriores es que la gente no está al tanto, Para nada. porque la gente le cuesta llegar a fin de mes, está como en otra, fin de año, no a ver, nosotros, los que estamos dentro de la política, pero a quizás algún otro ciudadano le preguntás y no tiene idea de lo que se va a votar, de qué son las constituyentes, de qué se necesita. Exactamente. ¿En qué consiste? Está fuera de la agenda popular esta reforma constitucional, y tan así es que realmente cuando uno ve qué se está tratando, porque la constituyente no es para reformar la Constitución en pleno, es decir, no es que los constituyentes van a ser libres de ir a abordar el tema del agua, la educación, la salud. Vas a poder tratar determinados puntos que son los que la legislatura habilita con la reforma constitucional.
Entre esos puntos, reelección de gobernador y modificación de la conformación de la Cámara de Diputados. Que vos sabés que ahora es una Cámara de Diputados muy reaccionaria, porque el que gana, la primera minoría, se queda con la mitad de la Cámara de Diputados, entonces la legislatura de Santa Fe es una escribanía total del Poder Ejecutivo de turno. ¿En qué le interesa al joven que tuvo que abandonar la escuela, al obrero de Asindar que está suspendido, a la trabajadora de casas particulares que le aumentó el colectivo a más de 1.000 pesos para ir a laburar? Bueno, a todos, a la docencia que vio cómo se degradó su salario, que Puyaro o quien fuese pueda ser reelecto en Santa Fe. Es una agenda completamente reaccionaria. Nosotros llamamos un congreso de trabajadores, tenemos que fijar posición, discutir un pliego propio de reivindicaciones, salud, educación, vivienda, trabajo, y sobre esa base movilizar para rechazar esta constituyente, y sobre esa base veremos si nos presentamos o no para impugnar de conjunto esto. Es algo que todavía tenemos que discutir de conjunto, ¿no? Entre los activistas, entre el Frente de Izquierda, porque es un tema realmente muy, muy serio, este atropello institucional y estos pactos de impunidad que hay en la provincia. ¿Crees que pudo más la rosca y la presión del aparato político para sacar esta reforma? Totalmente, y se vio previamente a esto con la reforma previsional. Es decir, cuando uno vio el apuro por sacarnos el 82% móvil a los docentes, cuando uno vio el apuro por aumentarnos la edad jubilatoria, por poner una ley en sintonía con el ajuste de Milei, porque la ley que se sancionó dice que si a nivel nacional se eleva la edad jubilatoria, el proyecto de Milei es a 75 años, la provincia automáticamente le da las facultades al Ejecutivo para aumentar la edad por decreto. La ley es nefasta, absolutamente nefasta, de una caja jubilatoria multimillonaria sobre la cual no hay ningún control de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y esa ley se votó entre gallos y medianoche con componendas. Entonces vos veías al Partido Socialista en el Congreso de la Nación despotricando contra Milei, y los mismos miembros del Partido Socialista de Santa Fe, parte del gobierno de Puyaro, poniendo los votos indispensables para que salga la reforma previsional. Pasó lo mismo con un sector del peronismo, un sector se abstuvo, otro se ausentó, un sector que votó en contra, pero de conjunto uno vio cómo la legislatura nuevamente cerró filas, reprimió a los manifestantes en la puerta de la legislatura, y bueno, luego llegó hasta el final toda esta política con la criminalización y la detención de 3 compañeros docentes, 2 compañeros estatales, por protestar contra esta ley previsional, que bueno, es un desastre para todos los trabajadores de la educación de la provincia. Así que totalmente son la rosca, son los pactos que aparte se ven en el Congreso de la Nación, ¿no? Más allá de esto que decís acerca de la reforma, ¿no? Que nos mencionabas 2 puntos en dentro de esos aspectos que no coincide la izquierda, ¿no? Sí. ¿Crees que es necesario reformarla? ¿Y qué puntos podrían, o desde tu espacio, se puede reformar esa Constitución? Mira, claramente la Constitución como está, digamos, tiene 1000 cosas que debieran ser cambiadas. Ahora, ninguna reforma constituyente puede ser abstraída de su contexto. En este contexto vamos a una constituyente con una escribanía para Puyaro, con un Puyaro que gobierna con el libreto de Milei en lo económico, con el libreto de Patricia Bullrich en materia de derechos humanos, en materia represiva. Bueno, tenemos una ciudad militarizada, mientras el narcotráfico pulula, porque cualquiera que tiene actividad en los barrios populares ve como los búnkeres siguen. Ahí ha cambiado la dinámica de la situación, pero no se ha desmantelado el narcotráfico. En ese contexto iríamos una constituyente. No se va a poder pelear una constituyente progresiva. Por ejemplo, no se está discutiendo el tema de los puertos, que son la clave de la cuestión santafesina, desde el punto de vista del saqueo patrimonial que llevan las multinacionales, desde el punto de vista de que son un colador del narcotráfico, de la trata de personas, del gran delito. Tuvimos el crimen de Sofía Delgado en San Lorenzo, se dejó de hablar después de que se encontró su cuerpo de esta víctima de femicidio, y cuando uno empieza a escarbar estaban metidos políticos, empresarios, una trama ligada al narcotráfico. ¿Y por qué ocurre en la San Lorenzo de Paula Perazzi, en la San Lorenzo de los crímenes contra el pueblo, contra las mujeres? Porque están los puertos privados. Y los puertos son de la provincia, y sin embargo, hoy los puertos los maneja COFCO, Dreyfus, Aceitera General de ESA, es decir, un grupo de multinacionales que se están llevando toda la riqueza de la provincia, que nos dejan un saldo ambiental muy negativo, y la constituyente no va a discutir de esto. Tampoco va a discutir una ley de educación provincial, tampoco va a discutir una
cuestión importante, que es la separación de la Iglesia del Estado, porque nuestra provincia aporta y mucho a los distintos cultos. De hecho, buena parte de la gestión social de Puyaro está tercerizada en las iglesias evangelistas. El otro día lo vimos a Puyaro y a Hapkin rezando, haciendo imposición de manos con Asiera, cuando fue esa movilización evangelista, que naturalmente tenían derecho a hacer su marcha, lo que fuese, pero estaba el gobernador y el intendente subsumidos a esa actividad. Luego vemos que son los que manejan programas sociales, asistencias en comedores, con lo cual, bueno, nosotros, por supuesto, creemos que hay que hacer una asamblea constituyente para cambiar las bases de la provincia, pero esa asamblea constituyente en este contexto solamente va a ser para reforzar un sistema político proscriptivo y un sistema económico de saqueo, que es lo que vemos en Santa Fe. Bien, ¿crees que Puyaro y el Frente Unidos está obsesionado aglutinar todo el poder político posible? Totalmente, totalmente. Son atropelladores seriales de las instituciones de la provincia. Ahí está el tema de la Corte Suprema. Me parece que es un tema importante. Ellos hacen lo mismo que Milei, ¿no? Tiran un dardo envenenado con un argumento que de repente parece certero, que los jueces de la Corte no tienen edad jubilatoria, gente que no la vota nadie, y hasta que no se mueren son vitalicios en su cargo. Ahora, poniéndole el tope de edad a los jueces de 75 años, no se procedió luego a que la gente va y vota a los jueces o el poder de revocatoria frente a la corrupción que reina en el Poder Judicial. No, puso a 2 jueces amigos de él y, digamos, por esa vía fue una corte menemista. Entonces se amplía la corte y se cambian sus miembros, pero no para democratizarla, sino para ir a un control directo de la Corte Suprema de la provincia. Entonces él controla la legislatura, controla el Poder Ejecutivo, ha subordinado a la supuesta oposición a sus planes de gobierno y, por si fuera poco, ahora también se queda con el control de una justicia tremendamente corrompida. Creo que cuando uno empieza a ver a nivel nacional y a nivel provincial los fallos, la situación de involucramiento con el narcotráfico, bueno, las investigaciones que hay son enormes en este punto. Creo que, bueno, evidentemente es un gobernador muy autoritario que encuentra una oposición muy dócil para, bueno, llevar adelante sus planes, que son los planes de motosierra del gobierno nacional. Alineados con el gobierno nacional. El mejor alumno, decimos los maestros de Milei, realmente Puyaro, desde el primer día, ¿no? Él tiene un juego a veces ambivalente, porque en un momento se alineó con Nacho Torres, el gobernador de Chubut, que también, ¿no? Se le va la fuerza por la boca, dijo que iba a cortar los pozos petroleros, bueno, no pasó nada de eso. Ahí Chubut está aplicando el plan austeridad en esa provincia patagónica, y Puyaro también juega a veces a esa pseudo oposición, pero luego ves cómo gobierna Santa Fe, reprimiendo a los docentes, bajando los sueldos, desalojando por la fuerza a familias sin tierra, bueno, y aplicando todo un programa en materia de seguridad que es profundamente reaccionario, porque hoy la provincia le están manejando servicios de inteligencia del Estado de Israel, servicios de inteligencia norteamericanos y una policía federal, provincial, que nunca fue investigada, a pesar de que es evidente que la estructura del narcotráfico no podría funcionar sin esta complicidad de las fuerzas represivas, de la justicia y, en primer lugar, del poder político, que es el que arma las cajas negras de la corrupción, permitiendo que este negocio prospere a través de los puertos privados. Bien, Carla, fuiste candidata a gobernadora en las últimas elecciones. Si bien recién hacías un análisis, en resumen, ¿qué podés decir del primer año de gestión de Puyaro? Mira, ha sido nefasto. Realmente, cuando uno tiene que sacar una conclusión, tal vez lo único para discutir es el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Creo que la ciudadanía tal vez valora ese aspecto. Del resto de la gestión no hay nada para decir. Accidentes en las rutas con siniestros fatales permanentemente, no ha habido plan de obra pública, no ha habido vivienda. Bueno, en materia educativa hablamos bastante. Los hospitales colapsados, el otro día veíamos como un paciente con dolores renales era reducido por la policía porque, bueno, le estaba pegando a personal de salud, cosa que tampoco está bien, obviamente, pero en un cuadro, ¿no?, de catástrofe de los hospitales provinciales. No, y horas de espera en cualquier hospital que vas a una guardia con una urgencia. Así es, y no hay ni un paracetamol, y todos los médicos monotributistas precarizados, enfermeros que siguen siendo no reconocidos como profesionales, a pesar de que hay una ley en la provincia que reconoce que sus tareas son profesionales. Hasta el día de hoy están reclamando que se aplique eso.
Bueno, está el tema de la seguridad. Me parece que ese es el punto, tal vez, que la ciudadanía valora, pero hay que tener cuidado con los espejismos, porque hoy no hay tantas balaceras como antes, es cierto. Se ha desmantelado el narcotráfico para nada, se ha reconfigurado el negocio. El otro día vimos como un narco fusilaba por la espalda a una persona en un kiosco de La Recoleta, en Ciudad de Buenos Aires, y luego se descubre que ese fusilamiento tenía que ver con una banda rosarina. Es decir, se va desplazando el funcionamiento de las bandas entre distintos sectores de nuestro país, y entonces, bueno, esto no es una cuestión que se ha resuelto. Tuvimos el crimen de Pillín Bracamonte, que también no ha sido esclarecido, luego de eso una serie de asesinatos. Es decir, creo que acá el tema es bastante de fondo. El gobierno logró poner un paño frío frente a una situación que era absolutamente terrible. Empezamos el año con el fusilamiento de un colectivero, de 2 taxistas, se suspendió la marcha del Día de la Mujer por esta situación, pero el control que han establecido ahora es un control muy precario. Yo por eso ponía estos ejemplos, y por otra parte un costo muy alto, porque si vos circulás por Rosario sin DNI, terminás detenido. Y el otro día salió esta estadística en el diario La Capital, que de las 40.000 personas demoradas por no portar DNI, se había descubierto que solamente 4 tenían algún tipo de antecedente penal. Claro. Entonces te paran por usar gorra, por ser morocho, por venir del laburo un poco sucio, bueno, por portación de cara. A los chicos, a los estudiantes también, cerca de los colegios. Bueno, en la Puerta de la Gurruchaga tuvieron esta situación, que aparte es la escuela de uno de los compañeros docentes que fue detenido, y entonces fue un acto político. Eso estuvo muy direccionado para amedrentar a la comunidad educativa de ese colegio, porque cuando detienen a este compañero, la comunidad se movilizó fuertemente para reclamar la liberación de un docente muy bueno, muy bien valorado, y luego a los pocos días aparece la policía apretando a chicos de 16, 17 años de un centro de estudiantes, que son una maravilla, unos chicos divinos. Bueno, aprovechando, ¿no?, estas disposiciones que son de la dictadura militar. Este año se vio mucha represión y persecución en las diferentes manifestaciones, donde el polo obrero siempre estuvo bien presente, ¿verdad? Sí. ¿Por qué crees que el gobierno de Milei y de Puyaro ejecutan estas políticas antimarchas? Bueno, nosotros los desafiamos, entonces creo que nos estamos recibiendo el vuelto, ¿no? Cuando Patricia Bullrich el 20 de diciembre del año pasado dijo: el que marcha no cobra, el que protesta va a perder el programa social. Ustedes recordarán esas imágenes medio orwellianas, ¿no?, de los parlantes de los trenes de provincia de Buenos Aires advirtiendo, ¿no?, que el que protestaba iba a ser reprimido. Bueno, nosotros salimos a marchar igual. Fue ese aniversario del Argentinazo, llegamos a Plaza de Mayo, se hizo un gran acto reivindicando esa gesta popular y sobre todo advirtiendo que el gobierno de Milei iba a ser una pesadilla. Creo que todo lo que caracterizamos se verificó: devaluación, tarifazos, despidos. Realmente este gobierno es una calamidad para la población. Bueno, y a partir de esa fecha empezaron a perseguirnos judicialmente, a criminalizarnos, a buscar, digamos, armar un chivo expiatorio, y sobre todo también porque el movimiento piquetero ha sido vanguardia de muchas peleas frente a los gobiernos anteriores. El Polo Obrero, el Partido Obrero, los sectores combativos, digamos, no empezamos a manifestarnos ahora. Somos sectores que han mantenido su independencia política del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, de Sergio Massa. Somos sectores que defendemos los intereses de los trabajadores, y en este punto cortar la cabeza de esa vanguardia, bueno, les ha dado, o les piensan ellos que les va a dar un espacio para poder obturar la organización de los trabajadores. Va más allá de nosotros igualmente. Si vos ves cómo están tratando, por ejemplo, a muchos sectores sindicales, te das cuenta que también va por ahí. Por ejemplo, cuando fue el paro de los aeronáuticos, Patricia Bullrich mandó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria a descargar las valijas y rompió la huelga por la vía de militarizar Aeroparque, permanentemente armando causas judiciales, en algunos casos explotando el desprestigio de una burocracia sindical muy corrupta, empresarial, pero en muchos otros casos simplemente armando una casa de brujas. Este año, Tina, han allanado más de 100 comedores en la Argentina. O sea, allanaron la casa de una mujer que se levanta muy temprano, recoge leña y con eso hace un mate cocido y una torta frita para que los chicos tengan para comer. A esa gente le cayeron a la casa. Después Cuader fue y vino de Paraguay 6 veces, podemos suponer con $1.200.000, ¿no? Si la vez que lo engancharon fueron $200.000,
Si fueron 6, podemos presuponer eso, comprado por Milei para votar la ley bases. Tenemos a Ritondo con la mujer en el extranjero, con sociedades offshore. Bueno, el fiscal el otro día Rodríguez, haciendo una fiesta con Cristian Castro. Con esos nunca se meten con la mujer, que hace tortas fritas, con la gente que organiza los barrios. Con lo cual, me parece que es una manera también de criminalizar la pobreza y sobre todo la organización de los pobres contra este gobierno. Bien, Carlas, volviendo a la educación, ¿cómo ves esta pelea constante que tuvo durante todo el año el ministro de Educación, José Goiti, con los docentes? Bueno, ellos se pusieron un objetivo, porque la docencia de Santa Fe de alguna manera es el movimiento piquetero de la provincia de Buenos Aires. Yo lo veo un poco así. Somos muy plantados, nos plantamos a Perotti, a Bonfatti, etcétera, etcétera. Es decir, la docencia tiene principios que tienen que ver con la defensa de la educación pública, y para defender la educación pública hay que defender el salario de los docentes, esto es elemental. Y entonces, bueno, se pusieron el objetivo de desarticular el contingente más combativo del movimiento obrero de Santa Fe, que es la docencia, fundamentalmente la docencia de Rosario, y han aplicado las mismas políticas de Obeid. Yo el otro día estaba leyendo un libro, un compañero que hace un balance de los 20 años de Santa Fe Rosario, y él ahí hace un recuento de la gran huelga del 2004 contra Jorge Obeid, donde precisamente los puntos que se discutían era el presentismo, que ahora no los aplicó Goiti, la rebaja salarial brutal y el congelamiento, las paritarias por decreto, un tema muy sentido. Este gobierno ya directamente clausuró el diálogo. Vos te enterás que el Bullaro decreta que tu aumento es tal. Te gusta bien y si no también. Y si vas al paro te descuentan el día y te arruinan el mes. Con lo cual ellos han puesto ahí un objetivo muy preciso de descabezar a un sector. Creo que le salió mal. También le salió mal con el movimiento piquetero. Ahora este viernes 20, estamos convocando aquí en Rosario a movilizar en el aniversario contra esta criminalización, contra los protocolos de Bullrich. Vamos a marchar a las 4 de la tarde de Plaza San Martín al Monumento a la Bandera, y va a estar participando la docencia, entre ellos Santa Fe Rosario, porque bueno, digo que le salió mal porque nos encarcelaron. La idea de ellos era que los compañeros estuvieran mucho más tiempo detenidos y se provocó un paro inmenso, tal vez el más grande del año. Una movilización donde confluyeron además los docentes universitarios, que estaban en las tomas de los estudiantes. Recuerdan todo ese momento cuando se estaba luchando contra el veto. Hicimos una marcha gigante en Plaza San Martín con el paro de los docentes de las distintas modalidades y niveles de la escuela pública, los docentes universitarios, los estudiantes que estaban protagonizando las tomas. Y bueno, terminamos todos en Plaza San Martín reclamando por la libertad de los compañeros, y a las 24 horas tuvimos la conquista de que los compañeros fueran liberados, y ahora estamos en una campaña por su desprocesamiento y el cierre definitivo de las causas, porque luchar no es delito, porque criminalizar la protesta no es el camino para darle respuesta a las demandas sociales, en este caso al presupuesto educativo y al salario. Y bueno, me parece que en este punto hay una pulseada muy fuerte, y Puyar se está comiendo escraches de todo tipo de la docencia. Tal cual. Porque bueno, lo que no surge de manera organizada, surge de manera desorganizada a partir de sectores de la base docente que no ven un canal en sus distintos departamentos, como ocurre en Rosario, y terminan andando con un cartel, con un silbato o algo, a marcarle a Puyaro su descontento. Bien, desde acá creemos que es importante ver el modelo educativo de la provincia de Santa Fe, con una ley provincial de educación. ¿Cómo lo ven desde tu espacio? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, puede ser. Nosotros tenemos un gran problema en la Argentina, que es que la última ley de educación que tenemos, que es la ley de educación, digamos, federal, se fue cambiando luego, descentralizó la educación y la provincializó. A partir de esa provincialización tenemos provincias que se encargan de escuelas sin presupuesto. Es decir, se descentraliza la responsabilidad, pero no se descentraliza el presupuesto. Esto lo hizo Menem para evitar precisamente tener que poner recursos en la escuela pública, y nosotros somos partidarios de la nacionalización del sistema educativo, es decir, que se vuelva a absorber en el Estado Nacional todas las escuelas y todos los niveles de la educación pública, para de esa manera garantizar en primer lugar una igualdad, porque obviamente no es lo mismo la provincia de Santa Fe que la provincia de Chaco, hay recursos muy desiguales. Y para eso también poder establecer determinados pisos. A tal punto la provincialización fracasó que un tiempo después se estableció un salario mínimo de referencia en esta paritaria nacional, porque realmente las desigualdades eran impresionantes.
Así que nosotros lo de la ley no lo vemos mal, pero entendemos que la clave de la cuestión es que hay que renacionalizar el sistema educativo, porque como está ahora se balcanizó, ¿no? Tenemos una serie de islas que son cada escuela, con cada modalidad, con los recursos que pueden, las técnicas peleando para no ser cerradas, las escuelas de música, de danza y artes, con docentes que están hace 15 años peleando la titularización, las escuelas orientadas peleando que los chicos no deserten, y entonces, bueno, así no va a tener un futuro esta cuestión. Y lo que hay que plantear es que aparezcan los recursos. Tiene que haber al menos una triplicación del presupuesto educativo para empezar a discutir en serio cómo ponemos en pie la escuela pública. Carla, yendo al plano nacional, hay conflicto con los jubilados, con los docentes, con los trabajadores en general. ¿Hasta dónde crees que es sostenible el plan o el modelo de plan de Milei? ¿O hasta dónde crees que la gente puede sostener y tolerar este tipo de cuestiones? Mira, yo creo que acá el problema es pensar un poco cómo canalizamos esa bronca, ¿no? Porque la bronca estuvo, de hecho, si ustedes piensan, digamos, un balance más del año, nosotros arrancamos con grandes marchas, con paros generales, y fue disminuyendo, es decir, lejos de ir increyendo, fue menguando. Y cuando uno ve por qué fue menguando, bueno, la CGT cerró con Milei la reforma laboral. De hecho, bueno, se levantó cualquier posibilidad de un paro de fin de año, y se dijo, nos vemos el año que viene. Y salió un sector de la CGT a decir, vamos a pactar la reforma laboral empresa por empresa, convenio por convenio, no se preocupen por la ley. Bueno, y la CGT firmó, digamos, su capítulo más oscuro. La CGT ha hecho enormes traiciones a los trabajadores de este país, cada vez más son una casta empresarial ajena a la vida de los trabajadores, y con Milei, bueno, han pactado esta paz de los cementerios mientras nos despiden, nos suspenden, nos bajan los sueldos. Y luego el sector, digamos, opositor, que se postulaba para más claramente polarizar, que es el peronismo, nosotros lo entendemos en un acuerdo permanente. Si uno, digamos, ve lo que está pasando, por ejemplo, con la Ariel Lijo, los acuerdos que hay entre Cristina Kirchner y Milei en torno a apoyar ese pliego de ese juez tan nefasto, tan corrupto. O, por ejemplo, cuando se escucha a Máximo Kirchner decirle a los estudiantes universitarios que no pataleen por el veto frente al tema del presupuesto universitario. Bueno, evidentemente hay todo un sector que, lejos de querer canalizar esa bronca, ese descontento, están viendo cómo le siguen otorgando legitimidad a un gobierno que mintió en todo, y bueno, cómo siguen haciendo pactos de cogobierno que creo que nos han llevado a este punto. Bueno, y veremos si la gente, ¿no?, que es un fenómeno tan volátil, porque gente que sería, ¿no?, trabajadores, empresarios, entiendo, ¿no? Bueno, hasta qué punto se va a seguir conteniendo toda esta situación en viejas estructuras anquilosadas, políticas, burocráticas, que lejos de ser un sector de oposición, están transando permanentemente con este gobierno. Bueno, nuevamente menciono a Cuader, que ingresa por las listas del peronismo, por las listas del kirchnerismo al Senado de la Nación, para rápidamente panquequearse y a partir de coimas empezar a apoderar este gobierno y votar una ley tan nefasta como la ley Bases, que cambia toda la estructura legal de la Argentina. Con lo cual, bueno, evidentemente no solamente está el que corrompe, sino que también está el que se deja corromper, ¿no? Creo que en este punto hay un régimen político muy podrido y los trabajadores tenemos que pasarles por arriba, ¿no? No entendemos nosotros la situación del país por fuera de este desborde y de esta necesidad de una intervención independiente de los trabajadores. Bien, Carla, para cerrar, ¿cómo se preparan tu espacio y en particular vos para ofrecer una alternativa electoral en el 2025? Mira, primero militando las causas populares genuinas. Nosotros luchamos por el trabajo, por el salario, por la educación, organizando los reclamos desde abajo, confrontando con el Estado, confrontando con los gobiernos y tratando de poner en agenda estos debates que no están en agenda porque se discute otra cosa, ¿no? Veníamos de la charla de la reforma constitucional en relación a cómo está por fuera. Y luego, bueno, obviamente hay que defender un programa alternativo, hay que ver cómo le damos una salida de fondo a la crisis de la Argentina, que parece que es una crisis secular, ¿no? Cada vez estamos peor, se repiten los mismos problemas. Muchos comparan a Milei con el menemismo, también a veces se lo compara con la dictadura, ¿no? Estamos en esta remake terrorífica del fracaso de un gobierno detrás de otro, y me parece que el punto más importante es cómo los trabajadores
tenemos un debate de independencia política. Por eso te decía lo del Congreso de Trabajadores, de Trabajadoras. Nosotros estamos planteando esto, tenemos que reunirnos los trabajadores, la izquierda, los sectores que luchamos y discutir un planteo de salida y de fondo frente a la crisis del país, luchando hoy para que se vaya Milei. Bien, Carla, te agradecemos mucho por estar acá en una feria política, en Agofa. Te vamos a estar invitando ya el próximo año nuevamente. Bueno, muchas gracias, Tina, por la invitación y encantada. Cuando quieras, seguimos charlando. No, por favor, es un placer. Muy bien. Terminamos el primer segmento con Carla de Llana, dirigente del Polo Obrero, ex candidata a gobernadora de Frente de Izquierda, socióloga y docente. Ya volvemos con el último bloque de una feria política. Volvimos tan rápido. Estamos con la última invitada de este programa. Es Paula Sagué, psicóloga, docente militante de Mazota, ex candidata a senadora del departamento Rosario, Unidad Ciudadana. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá. Vemos que sos una referente de la agrupación universitaria La Amazona, ¿verdad? La Mazota. La Mazota, perdón. Sí. En la Facultad de Psicología. Queremos consultarte cuál es el escenario en el que termina el año de la universidad pública. Bueno, fue un año muy arduo. Justo el jueves tuvimos el cierre de despedida de año en la Facultad de Psicología. También estuvimos conversando con el rector de la Universidad Nacional de Rosario, bueno, con nuestra compañera, digamos, decana y todo el equipo de gobierno. Con esta sensación, digamos, un año muy arduo, muy de mucha lucha, pero también con un entusiasmo de lo que se pudo hacer y justamente interrumpir, digamos, ¿no? Y agendar no solo para el interior de la comunidad académica, digamos, o universitaria, sino justamente, al menos esa fue la intención de nuestra facultad, digamos, de quienes habitamos la Facultad de Psicología, que se comprenda o se pueda apropiar en términos, digamos, de tomar la universidad o la educación, ¿no? Como bien público, como bien que, nada, como la cosa pública que es de interés común, ¿sí? Que se pueda ser apropiado por toda la comunidad, más allá incluso de quienes no habitan, ¿no? La universidad pública. Así que bueno, cansados, pero contentos por la respuesta, de los familiares. Hemos organizado, viste, cuando fueron las marchas que tuvimos, digamos, sí, ¿no? Sí. Que participamos tanto en Buenos Aires a nivel nacional como también en la convocatoria acá, pero fundamentalmente lo que hicimos desde la facultad, digamos, fue convocar justamente a todos los actores que nosotros pensamos, digamos, que tienen que estar ahí, ¿no? Familiares de estudiantes, quienes hicieron una diplomatura o un curso, quienes asistieron, digamos, a distintas actividades de la facultad y poder ampliar, ¿sí? Además de los docentes, de los graduados, de los estudiantes y de los trabajadores no docentes, poder hacer un más allá, digamos, ¿no? Esto, bueno, los usuarios también de los servicios de salud, que pueda ser realmente una lucha compartida por todos y todos, porque entendemos que
no se trata solamente de la universidad, que igualmente Sí. es un bien y una conquista que nos ha llevado, digamos, bueno, todo el siglo XX, ¿no? De poder, Sí. pero es fundamentalmente una defensa a la educación. Exactamente, todos somos parte de la comunidad educativa, todos estos que vos mencionabas, no solamente estas personas que están en cada rincón de la universidad, así que coincido plenamente con vos. La comunidad educativa es bastante amplia, los estudiantes, las familias, los no docentes, el Estado, ¿sí? Ujú. Si bien estas marchas y demás, o sea, se hicieron contra estos ajustes y estas medidas, pero son parte de esta comunidad y la verdad que coincido en que deberían tener un poco más de estas consideraciones y poder ver estas realidades que tenemos las universidades, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, porque la verdad que es o sea, tanto la educación como la salud pública Ujú. en Argentina, para el resto del mundo digamos, algo que se admira, que se Sí. pondera, ¿no? Sí. Entonces no es un reconocimiento solamente interno, sino internacional, digamos, y regional. Eso justamente también lo ubicaban las autoridades el jueves. Entonces, bueno, desde ya que poder ubicar, digamos, la defensa, y no solo la defensa, porque eso también, en esto que te digo, digamos, del cansancio, pero del entusiasmo, bueno, no es solamente defender lo que ya hay, sino seguir yendo por más. ¿Sí? Nosotros queremos que cada vez más, no sé, por ejemplo, ahora el año que viene lanzamos una diplomatura nueva Sí. y ya tenemos en 6 días hábiles de inscripción 450 personas inscritas, ¿no? Entonces, digo, todo el tiempo la defensa de la universidad es llenando la universidad y es haciendo todo el tiempo que cada vez más habitantes, ciudadanos, digamos, de nuestra provincia, en nuestro caso, puedan acceder a la experiencia de la universidad pública, porque uno cuando ingresa, digamos, y transita la universidad, sale transformado de otra manera. Tal cual, tal cual. ¿Por qué crees que este tipo de gobiernos nacionales, o si realmente crees que es así, donde se enmarcan en el ajuste y en el achicamiento del Estado, siempre pareciera que la válvula a apretar es la universidad y la educación pública? ¿Coincidís con esto? Mira, yo creo que como hoy, o sea, como, digamos, es así, pero en términos discursivos un poco más aplacados. Ajá, O sea, lo a que ver. a mi percepción, lo que estamos viviendo hoy es de una obscenidad, ¿sí? O de pública, que es poco usual, ¿sí? Sí. Cómo financiaban antes a lo estatal, por así decirlo, digamos, ¿no? Y la referencia, digamos, de la salud y de la educación, qué sé yo, en la universidad, en los centros, en los efectores de salud, le financiaban al modo de justamente ir recortando cada vez algunos programas, de presupuestos, digamos, más acotados. Hoy, pero discursivamente, no se podía anunciar que uno iba en contra, ¿sí? De la universidad pública o de la salud pública. Hoy es verosímil que integrantes, digamos, de un gobierno nacional puedan estar cuestionando e interrogando el valor de la universidad. Eso para mí es inédito, es una marca, una subjetividad, digamos, que hay que tener en cuenta, ¿sí? de las significaciones que son posibles que circulen hoy y que no generen tanto horror, ¿sí? En relación a una parte, al menos, de la sociedad que todavía confía o que todavía acompaña de alguna manera algo de esto, de mi modo de ver, porque se ha construido, ¿sí? en esta idea, digamos, de la otredad como el que me goza, de la otredad como el que tiene y yo no tengo, ¿sí? Entonces como que hay algo ahí en esta idea de casta que se trasluce, digamos, fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la administración estatal. Bien, sos docente de la Facultad de Sí. Psicología y psicóloga. Sí. Ahora quería preguntarte, vivimos en una sociedad que está bastante alterada por la vorágine de la actualidad y de la agenda pública. Todo esto debe afectar mucho a la salud mental, Muchísimo. ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para atender esta gran problemática? Muchísimo. Nosotros lo vemos, digamos, en relación, digo, yo también participo del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Rosario, entonces conversamos con colegas y graduados de la universidad en digamos, la repitencia, ¿sí? En relación a incluso los consultorios particulares, Sí. como este malestar
que nosotros decimos plus de malestar, ¿no? En relación a que hay algo, digamos, de la actualidad, de la no proyección a futuro, de la incertidumbre en relación al año próximo, que nadie tiene expectativas, ¿no? Incluso digo quienes aún confían, entre comillas, a sabiendas de que va a ser, dicen, años duros. Entonces, hay algo como de la dificultad, digamos, para proyectar a mediano o a corto plazo, que infiere muchísimo en relación a la salud mental de nuestra población. Y siempre, digamos, tenemos como esta discusión o poder disputar este sentido, porque hay algo que el neoliberalismo genera, sí, es cortar como las problemáticas en relación justamente a sus fundamentos sociohistóricos, ¿no? Sí. Entonces uno piensa que uno solo, en términos individuales, se siente agotado, se siente cansado, se siente bajoneado, dicen, digamos, ¿no? Pero no puede ubicar, o cuesta, hay que hacer como un ejercicio de pensamiento particular para poder asociar eso que me pasa a mí en términos individuales con las condiciones sociohistóricas determinadas, digamos, ¿no? Entonces hay algo, o sea, en la actualidad, en esto de los despidos que fueron este año, los descuidos a los jubilados en términos salariales, pero en términos de destrato, cómo se fue, digamos, bueno, nada, los salarios, los docentes de la educación media también, cómo se construyó, y nosotros lo estamos percibiendo en nuestra provincia en particular también, como en esto que decía, digamos, antes ser docente era algo que generaba, digamos, como cierta identidad dignificante, ¿sí? Bueno, y hoy están siendo arrasados, ¿sí? En términos, digamos, en vez de pensar justamente esto que te decía, si fuera cierto, ¿no?, que hubiera tanto porcentaje de licencias por salud mental en la docencia, ¿por qué vos no te sentás a pensar justamente como gobierno, como Ministerio de Educación, que evidentemente hay algo en el proceso de trabajo que no va, ¿no? Y en vez de eso, lo que hacen es, digamos, bueno, descontar por huelga, o sea, es un forzamiento. Claro, y no te podés tomar una licencia tampoco, porque en realidad te la podés tomar, te la tomás, pero tenés no tenés el premio al presentismo, digamos. No tenés el premio, tenés un estigma social de digamos, ¿no? De como si fuera una cuestión de voluntad, entonces sos vago, ¿no? Si no podés con lo que te está pasando, digamos, en lugar de pensarlo en términos justamente de salud mental, pero ni siquiera de patología en términos individuales. Por eso digo, si vos tenés, o sea, es medio como que el ABC, ¿no? Yo no estoy descubriendo la pólvora, yo estoy diciendo algo básico que se debería poder pensar desde el mismo ministerio. Si yo tengo un porcentaje tan alto de trabajadores que están padeciendo una determinada problemática y eso se reitera, y yo tengo que revisar que cuál es, dentro del proceso de trabajo, lo que a mí me está generando es ese factor no protector de la salud. Bueno, y así con todo. Así que sí, se ve mucho lo que nosotros, digamos, en esto que te decía de reubicar en como los procesos de salud y enfermedad de la población y no en términos individuales, bueno, de reconstruir comunidad. Bien, hablemos un poco de Rosario. Fuiste candidata a senadora, ¿verdad? ¿Cómo ven a Rosario desde tu espacio? Rosario es o fue, digamos, como una usina cultural de pensamiento, una potencia que hace ya diría por lo menos 2 décadas que viene en caída. Una sociedad hoy muy desigualada, con dificultades serias en cuanto no solo, digamos, en relación a términos, no sé, económicos, sino que también en términos de esto que yo te digo, de identitarios, digamos, de qué se le ofrece a nuestra población. Está muy pobre Rosario en términos de instituciones que puedan dibujar escenarios posibles, que puedan dibujar, digamos, proyectos no sé, para que nuestros jóvenes puedan apropiarse, ¿sí? En algún momento, digo, había, no sé, eran talleres para distintas edades, talleres que llegaban a los distintos sectores del barrio. Hoy tenés la problemática también, del transporte, que es carísimo, o sea, una ciudad que está muy desconectada y fundamentalmente eso, con mucha desigualdad.
Me gustaría preguntarte sobre el kirchnerismo y el peronismo. Sí. Estuvimos hablando con diferentes peronistas que invitamos al programa sobre lo que se perdió en términos electorales en el 2023. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo ves al peronismo? La situación local sobre todo. Ahora te respondo, digamos, en relación Sí. al peronismo santafesino. Ajá. Justamente la otra vez que vino, viste, Cristina, al Sí, Encuentro Nacional de Salud, algunos compañeros, digamos, referentes por ahí de comunas, de municipios, bueno, nada, de distintos lugares había conversando. Ubicaban como un pequeño análisis que comparto, digamos, en términos que no hay nadie hoy que se pueda arrogar, ¿no? Como el liderazgo del peronismo en Santa Fe. Hay referencias con apellidos más rimbombantes, referencias que quizás venimos de trayectorias bien militantes, ¿sí? Y de mucho trabajo, pero que, bueno, que no tan populares en términos, digamos, públicos. Sin embargo, es con todos, ¿sí? Con todos ellos, que, bueno, que ubicando algo de humildad en relación no a lo que pasó, sino a las construcciones posibles y cómo el peronismo se puede volver a posicionar como una alternativa frente no solo al gobierno nacional, sino también al gobierno provincial. Bien, Paula, para cerrar, en cuanto al rol de Cristina Fernández de Kirchner en el Partido Nacional, ¿puede ser ella la conductora que rearme una idea del movimiento nacional? Tiene que ser ella. Yo creo que, o sea, hay algo que siempre decimos con mis compañeros, que si uno lo piensa 2 segundos, somos contemporáneos de una conducción política que para mí está entre los, no sé, 5 personajes del mundo del siglo XX, digamos, ¿no? En el sentido de alguien que ubica geopolíticamente la mirada, que siempre está 20 casilleros, digamos, adelante de todo, y que además con mucha prepotencia de trabajo, porque es la cosmovisión que tiene Cristina, pero además el laburo y en términos personales, ni que hablar de todo lo que ha dejado, digamos, ¿no? En el camino. Así que tiene que ser ella, digamos. Si la pregunta más por la vía de solo ella o no, siempre es con todo, siempre el peronismo es un movimiento, y así nosotros, por lo menos también en términos locales, construimos. Nosotros, digamos, siempre decimos, no hace falta que alguien se incorpore a la mazota en términos políticos partidarios, sino que tenga ganas de participar y de aportar al proyecto nacional, ¿sí? Y cada uno en la suya, cada uno en su cancha, porque muchas veces también lo que pasa es que estamos todos mirando la nacional y se descuida justamente que, bueno, se empieza por casa, uno también milita poniendo el cuerpo, pudiendo al otro identificarse con eso que a nosotros nos pasaba por ahí en la universidad, que no es fácil para el peronismo, digamos, ¿no? En la universidad, que trayectoria histórica radical, que bueno, que muchos y muchas se acercan porque les gusta lo que hacemos, lo que pensamos, lo que construimos y nos dicen, bueno, ¿esto es peronismo? Sí, obvio, esto es peronismo. Entonces ahí, digamos, ingresan como por otra vía, digo, más por justamente ubicar algo del entusiasmo, de la transformación posible en mi lugar donde yo estoy, en mi escenario donde yo juego. Y después, digamos, ahí pueden pensar también incluso el peronismo, digo, como expresión más grande. Bien, bien, Paula. Bueno, cerramos la nota, te agradecemos muchísimo y fue un placer. No, gracias a ustedes, muy amables. Bien, bueno, cerramos una feria política, estuvimos con Paula Sagué, psicóloga, docente, militante, La Mazota. Bien, nos vemos nosotros el próximo lunes a las 19 horas, así que les mando un beso enorme. Esto fue una feria política y yo soy Tina Feria.